quiero aclarar, el Nuevo Testamento no existía en ese momento, solamente estaban los mandamientos. De hecho los menciona la ley, los profetas, lo menciona de esa manera en el Nuevo Testamento, pero se habla nada más de esos libros, lo que era el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos. Entonces ellos se basaban nada más en ese sentido. Entonces la gente, el gentil que no era judío, que no era israelita, ellos podían volverse, pero de alguna manera existía este grupo. Como le digo, gente que no era cristiana. Bueno, de hecho todavía no. Gente que no eran judíos, ni eran israelitas, ni pertenecían a ninguna de las tribus. Entonces, esta gente era entendida como gentil, gente no temerosa de Dios. Podían ser idólatras, podían pertenecer a otro tipo de religiones, a otro tipo de denominaciones. Nada los esclavizaba, pero sabía que había una condena. El pueblo de Israel lo entendía como una condena. De hecho, entre judíos, tengo que aclarárselo, entre judíos y gentiles no podían compartir, porque muchos sacrificaban a los ídolos y para el judío era prohibido ciertas prácticas que ellos tenían. Anteriormente, nuestro Dios había castigado al pueblo de Israel por dejarse seducir por los pueblos gentiles que estaban a su alrededor. Pueblos que adoraban a Baal, que adoraban a Astarot, que adoraban a una infinidad de dioses, haciendo cultos a las divinidades de ellos, y que muchas veces ellos, el pueblo de judíos, se dejaba persuadir. Debido a eso vinieron las exportaciones, vinieron los castigos, vinieron los imperios y vinieron a parar al pueblo al imperio romano, el cual los tenía sometidos. Entonces el pueblo de Israel se había cerrado porque había visto cómo Dios los había castigado por no obedecer. Entonces ellos, en esta altura de la vida, en este momento, ellos rechazan a los gentiles lo más que pueden. Habían divisiones. Entonces este era el segundo grupo. Pero hay otro grupo más, que en este caso sería la iglesia, o dígase también el cuerpo de Cristo, o conocido ahora como nosotros lo entendemos, los cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Es aquella persona que ya no es tomado en cuenta ni como gentil, ni tampoco como judío, sino que es una nueva persona, que es un cuerpo en Cristo, conocido como un cristiano. Un cristiano puede ser un gentil que aceptó a Cristo Jesús, o un judío que aceptó a Cristo Jesús. ¿La clave cuál es? Cristo Jesús. Y por ende es conocido como cristiano. Si usted me ha prestado atención, se ha fijado que cada uno de estos tiene funciones diferentes. Cada uno tenía vidas diferentes. Unos vivían conforme a sus deseos, queriendo complacer sus deseos de la carne. Otros vivían conforme a los estatutos de la ley de Moisés. Y entonces sale este nuevo pueblo, el cual vivía bajo la gracia de Cristo Jesús. Por ende, por estar en medio, era un pueblo no querido. Era un grupo de gente no querida. ¿Por qué razón? Porque ellos tampoco, no es que no hicieran las cosas de ley, sí, pero ya sabían que en Cristo Jesús ellos eran libres. Ellos podían vivir gracias, valga la redundancia, a la gracia que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha muerto por nosotros. De ese grupo nosotros pertenecemos hoy en día. De personas que no somos como gentiles, ni tampoco somos judíos, sino que somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Esos somos nosotros, donde Cristo Jesús es la cabeza de nosotros, donde Él es el fundador, es el autor de nuestra fe. Entonces por eso nosotros decimos, puesto los ojos en Jesús. Entonces esos somos nosotros. Pero mi pregunta es, o yo me preguntaba, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo ya como hijos de Dios o estamos viviendo como gentiles? Porque quiero decírselo, si nosotros no hubiéramos abrazado la fe en Cristo Jesús, el levantar la mano y decir, Señor, yo creo en ti, nosotros seríamos del pueblo gentil. Pero nosotros ya no somos de ese pueblo gentil, porque hoy somos hijos de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios. El detalle es cómo estamos viviendo. Por eso le ponía el mensaje, falso o verdadero. O sea, somos o no somos. Porque hay una diferencia entre
vivir como gentil y vivir como hijo de Dios. Yo no puedo vivir en medio de los dos. No, yo puedo, o soy o no soy. Tengo que saber definir qué tipo de vida la que tengo, porque déjeme decírselo, cuando usted es hijo de Dios, se nota en usted eso. No es necesario que usted lo ande diciendo, a mí me gustaba algo y lo compartí. ¿Qué me hace ser a mí cristiano? Andar una camisa, andar oyendo alabanzas, andar en los conciertos musicales. No, eso no me hace ser cristiano. ¿Sabe qué me hace ser cristiano? Negarme a mí mismo. ¿Sabe qué me hace? Tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él todos los días. O sea, eso me hace ser cristiano. Porque yo conocí mucha gente que, mire, me admiraba ver gente que andaba con un montón de camisetas. Cristo murió por mí, no te rindas y tantas cosas. Pero su vida no reflejaba lo que su camisa reflejaba. No reflejaba lo que andaba oyendo. Bueno, conocí a alguien y yo de hecho hace poco lo molesté porque él me dio risa porque cabalito venía para la iglesia y cabal venía a entrar a la iglesia con un gran musicón que traía cristiano, ¿va? Pero se oía un gran musicón y yo rapidito, uno que ya sabe, pues sí, como uno ha sido calle, ha aprendido de todo, y yo le decía, mira, va que desde el semáforo para acá la pusiste, mire, se puso a reír porque era cierto. Del semáforo para acá la había puesto. O sea, mire, cuando usted es cristiano, usted no lo anda presumiendo, se le nota en su vida. Se le nota en su forma de hablar. Se le nota en su relación con sus hermanos, con sus amigos. Se le nota. Y eso es lo que quiero dejarle en esta noche. Que nosotros debemos de ser jóvenes, los cuales tiene que notarse que somos hijos de Dios. Que se nos refleje que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué razón? Y eso es lo que quiero dejarte. Ser un hijo de Dios trae bendición. No, creo que no lo creen. Ser un hijo de Dios trae bendición. Eso es cierto, mi hermano, créanlo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el mundo nos ha absorbido y te hace ver que ser un cristiano es aburrido. Que ser un cristiano es decir, ya no voy a andar con mis amigos, ya me voy a alejar de las cosas divertidas. Eso es lo que, bueno, conocí a alguien hace poco, hoy en la mañana estuve hablando de eso, una persona que me decía, mire, dolorosamente yo crecí en un hogar cristiano, y así me lo decía. O sea, no tuve opción de elegir, yo crecí en un hogar cristiano. Entonces, mirale, yo le decía, mira, vos podés elegir, ahorita vos podés decidir alejarte de eso o seguir caminando en Cristo Jesús. O sea, nosotros podemos elegir. Para nosotros es bendición ser hijos de Dios. Porque mire, yo se lo he dicho un montón de veces. Yo comparo mi vida 10 años antes a 10 años ahora. No, hombre, yo estoy 1000 veces mejor en Cristo Jesús. Créame, yo estoy 1000 veces mejor. Yo me lo digo, no, yo no vuelvo atrás. Créame, no vuelvo atrás, porque yo he vivido y he visto las dos caras de la moneda. He visto cómo paga el enemigo cuando uno dice que le sirve a él. Ahí donde se aplica aquel dicho que hemos oído que dice, así le paga el diablo a quien mejor le sirve. Yo lo viví, pero ¿sabe qué he visto también? Cómo paga Dios cuando uno le sirve a él. Cómo Dios te cambia tu vida, cómo Dios cambia tu familia, cómo Dios cambia. Esas son las bendiciones que Dios quiere que tengas. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace un cristiano. Cuando tú eres un verdadero creyente, número uno, ¿sabes qué es? Un verdadero creyente depende de Dios. Vea lo que dice en el versículo número 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, vea bien esto, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Fíjese que yo hace tiempo, a mí me tocó predicar en este versículo, de las tantas veces que me tocó ir a predicar al penal aquí de Mariona. Y como ahí uno tiene que dar un poco fuerte, así como aquí, pero más suave, pero aquí es más suavecito, ¿va? Pero ahí un poco más fuerte. Y yo le puse por título al mensaje, los inútiles. ¿Sabe por qué razón? Porque yo entendí que separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Podemos intentarlo, podemos luchar, podemos tocar puertas, pero ¿sabe qué? Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué hace un verdadero creyente? Un verdadero creyente depende de Dios. Depende de Dios. En Cristo nosotros recibimos esa protección divina. Fíjese que por eso me gusta el Salmo 23, porque en el Salmo 23 vemos como un hombre, las bendiciones de un hombre cuando depende de Dios, cuando se deja pastorear por Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando tú te dejas pastorear por Dios, dice que nada te va a faltar.
Y dice que te lleva a delicados pastos, te hace beber agua pura, te hace descansar, o sea, te protege. Dice que adereza mesas en presencia de tus enemigos. Dice que unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Y dice todavía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, ¿sabe qué quiere decir eso? Es la vida que nosotros tenemos como creyentes. Es las bendiciones que tenemos como creyentes. Eso hace un hijo de Dios. Depende de Él. Por eso dice, se lo vuelvo a leer: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Vea bien esto, dice una palabra: permanecer. ¿Sabe qué es permanecer? Es quedarse, es persistir. Permanecer no es rendirme, no, permanecer es de que si de repente sucede algo, yo no me voy a alejar de Dios. A mí nada me va a botar. Al contrario, las persecuciones, las aflicciones, lo que yo puedo estar viviendo, ¿sabe para qué va a servir? Para que yo permanezca más en Dios, para aprender a depender de Dios, porque eso hace un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando no dependemos de Dios, queremos depender de mis amigos. Bueno, es más, y lo digo así para que me entienda: usted no depende de tus padres, tú dependes de Dios. Así de sencillo. Tú dependes de Dios. Dios te bendice a través de tus padres. Así de sencillo. Si Dios no quiere, Dios no va a bendecir. Pero Dios bendice a tus padres para bendecirte a ti. Y yo he entendido eso, que muchos de ustedes como jóvenes dependen de la prosperidad de sus padres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dependa de Dios. Hace poco oíamos, creo que al principio de año oíamos el testimonio de una hermana que ella dijo que cuando de repente le dijo al papá: mira papá, yo quiero entrar a la universidad, porque intentó entrar a la nacional, y usted bien sabe cómo es el proceso para entrar a la nacional ahí, ¿verdad? Algo difícil, no cualquiera queda, pero yo sí quedé, se los informo. Pero bueno, eso es otro pisto. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Dice, le tocó ir a otra universidad, y la otra universidad ya era de pagar un poquito más, ya era de pagar. Dice, ¿sabe qué le dijo el papá? Mira hija, yo no tengo el dinero, ¿sabes qué hacer? Orale a Dios. Así se lo dijo. Así, orale a Dios, porque yo no tengo el dinero. ¿Sabe qué es eso? Darle fe a los hijos. Que pongan en fe, pongan en fe, digamos, que la muevan. Que no la dejen estática. Que la muevan. ¿Y sabe qué fue lo bonito? Y después oímos el testimonio. ¿Sabe qué pasó? Dios proveyó el dinero. Y el papá lo entendió. Y la hija lo entendió. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. Eso es permanecer. Imagínense, cuando yo no permanezco, cuando yo no dependo de Dios, cuando yo no persisto: mira hija, ni modo, hijo, ya la regaste, hoy ni modo, vení, vamos a ver cómo te consigo trabajo. Eso no es permanecer, eso no es creer. Entiendo que cada familia tiene también sus condiciones económicas, pero nosotros por fe declaramos que Dios nos provee en todo momento, amén. Dios nos provee. Entonces eso es depender. No es rendirme porque me cerraron una puerta, no, es seguir tocando puertas, pero no confiando en mi capacidad, sino que es Dios el que va a abrir las puertas. Eso es depender, es persistir, es porque dice en el versículo siempre: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. ¿Sabe qué es lo bonito de eso? Cuando nosotros permanecemos en Dios y obvio, Él en nosotros producimos y somos bendición. Y no solamente para, digamos, de sus padres a sus hijos, sino como hijos hacia los padres. Aquí en la iglesia conozco casos de jóvenes que están ayudando a sus papás, que tal vez conozco el caso de uno, de que mire, ahí él tiene una beca remunerada, y de la beca remunerada, fíjate que él aporta algo a su casa, y tal vez no tenía necesidad, pero tal vez la familia no tenía necesidad, pero es forma de bendecir. Usted se vuelve productivo cuando permanece en Dios. De alguna o de otra manera usted produce fruto. Ahí lo manejamos económicamente, pero llevémoslo un poco más allá. Cuando tú permaneces en Dios, tú eres de bendición para tus compañeros. ¿Por qué? Porque no les ofreces lo que ellos te ofrecen. ¿Sabes qué les ofreces? Les ofreces palabra de Dios, y eso es lo más importante que ellos pueden recibir. Ellos lo más importante que pueden tener. Eso es cuando permanecemos, porque dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, el hombre sin Dios es incapaz de salvarse, porque la salvación no es por obras, es por fe. La salvación no es por obras, es por fe. Yo puedo ser bueno, puedo ser conocido como don bueno, puedo hacer muchas obras, pero eso no me va a salvar. Me va a salvar mi fe en Cristo Jesús. Eso me va a salvar. Que por lógica, que por nuevo mi nacimiento uno produce algo, eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios.
pero separado de Dios, yo no produzco. Fíjese que esto es así de sencillo, pero leamos el 6, aquí está más claro, aquí lo explica más claro en el 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿Sabe qué es esto? ¿Alguna vez usted ha cortado ramas de su palo? ¿Alguien ha cortado ramas o solo ha visto cómo las cortan? Mire, así de sencillo como eso es. Usted viene, agarra una rama, la corta, usted la deja tirada. En la rama en ese momento todavía se ve verdecita las hojas, ¿verdad? Pero vaya a ver al día siguiente, vaya a ver a los 2 días, se está muriendo y ya no tiene remedio. ¿Por qué? Porque ya no está en el árbol, ya no está pegado en el árbol. O sea, así nos volvemos nosotros cuando nos separamos de Dios. Así es el mundo sin Dios. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Aquí mismo lo dice. Dice, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. O sea, ¿para qué sirve? Para leña. Va a haber nosotros hace poco cortamos, se cortó aquí un palo de almendra que estaba ahí. Lo cortamos, lo arreglamos, y lo fuimos a dejar allá a un lado. Mire, cuando fuimos en la tarde, ya no estaba. ¿Por qué? Porque alguien lo agarró, de haber dicho, mira, esto es leña. ¿Y para qué sirve? Para el fuego. Porque ya no lo puede sembrar, porque ya no tiene vida. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí, que yo debo permanecer en Dios. Porque cuando yo permanezco, yo produzco. Porque separado de Él, yo nada puedo hacer. A veces nosotros el problema es que dejamos para mañana lo que debemos de hacer hoy. Hoy es el día en el cual tú puedes mejorar las cosas. Hoy es el día en el cual tú puedes hacer las cosas diferentes. Hoy es el momento. Cuando nosotros podemos decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Ya no quiero ser alguien que se aleje de ti, sino que al contrario, permanecer en ti. ¿Por qué? Porque cada día es la oportunidad para acercarnos a Dios. Bueno, me gustó el testimonio que comentó un hermano que invitamos. A veces la gente comete ese error. La gente deja las cosas para mañana. Cuando vamos a evangelizar, usted le dice a la gente, mire, vamos, venga, se reciba a Cristo Jesús. ¿Qué le responden? Mire, todavía no estoy preparado. Mire, es que tengo que arreglar muchas cosas. Es que así dicen. Y me gustaba el ejemplo que ponía el hermano, no sé cuánto lo escucharon o se recuerdan, que decían, esto es como cuando usted está bajo la lluvia. Está bajo la lluvia y de repente le dice a alguien, mire, pase adelante para que se seque. No, espere, me voy a secar aquí afuera primero. Mentira, no se va a secar, se va a seguir mojando. O sea, nosotros no podemos secarnos. Es Cristo Jesús el que nos va a secar. Es Cristo Jesús el que nos va a sanar. Es Él, pero ¿qué tiene que hacer? Permanezca en Él. Acérquese, no deje las cosas para mañana. Es hoy cuando nosotros podemos reflejar que dependemos de Dios. Segunda cosa, un creyente verdadero, ¿sabe qué hace? Es comprometido. Vea lo que dice en el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese que vamos a tomar a partir de la palabra discípulos, porque ahí está la clave en este versículo. Recuerde, un verdadero creyente es comprometido. Fíjese que un discípulo es alguien que aprende. Es alguien que está aprendiendo, por decir, usted ha escuchado esa serie, esa de Karate Kid, no sé si se acuerda, y decían, el que le estoy enseñando, mi maestro, o de eso de Star Wars, el Padawan, no sé si recuerdan eso, era el alumno del propio de los que manejaban la espada, no me acuerdo cómo se llama ahorita, del Jedi, eso es. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es alguien que aprende, alguien que se deja guiar. Usted puede aprender de un buen maestro. Usted puede tener tal vez un maestro al cual usted admira y dice, yo quisiera aprender como él, yo quisiera ser como él, y usted se deja guiar por las enseñanzas. Entonces usted se dice, usted es el discípulo de tal persona. En los trabajos a veces se da. De repente usted llega y lo ponen a la par de alguien de más experiencia y usted está aprendiendo de esta persona y la gente lo conoce. Entonces, un discípulo en Cristo Jesús, eso es. Alguien que se deja pastorear por Dios. Alguien que aprende de Dios. O sea, y fíjese que alguien que aprende es comprometido. Porque yo no puedo decir que estoy aprendiendo y yo no me comprometo. Cuando usted se mete a una escuela, ya sea de fútbol, de básquet, lo que a usted le guste practicar, o digamos de manualidades, lo que a usted le guste, quiera o no, lo importante que es que usted sea comprometido en lo que esté haciendo.
¿Y cuándo es comprometido? Cuando usted obedece. Si le dicen, mire, en estas clases las damos todos los días a las 6 de la tarde, usted va a llegar todos los días a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque quiere aprender. No de repente va a dejar de ir. Porque entonces la gente que dice, no, él no quiere aprender, ni viene. Así me ha pasado, fíjense, con las clases de guitarra. Fíjense que gracias a Dios hemos logrado mantener un grupo de jóvenes que ahí van y que poco a poco ahí lo tenemos y ahí llevamos el proceso. Y créanme que ahí estoy pidiéndole a Dios de no soltarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que muchos de ellos el día de mañana van a ser grandes salmistas, van a poder adorar a Dios, van a poder ser ministros de alabanza. Entonces, pero es ahora que se están formando. Pero hay muchos que no se comprometen, que vienen un día, dejan de venir y ya no los volvemos a ver. O sea, hay mucha gente. Eso es ser discípulo. Es alguien comprometido, es alguien obediente. Y sabe también que es alguien dedicado. A mí me gusta la gente que no se queda con lo que le dicen en la iglesia, sino que va y investiga, sino que va y pregunta. En las clases de guitarra, lo vuelvo a decir, me pasa eso. Yo le digo a los jóvenes, yo a ustedes les doy una semillita. Yo a ustedes les doy nada más un tip. Eso les doy nada más. De ustedes depende hacer que eso siga creciendo. Y fíjese que funciona. He visto, por lo menos ahorita tengo 2, 3 personas que de repente cuando vienen, yo ahí veo que están a un ladito, en lo que no empezamos, ahí están haciendo otras cosas. Y yo digo, este ha ido a ver, este ha ido a preguntar. ¿Sabe qué es eso? Cuando nosotros nos comprometemos, cuando somos dedicados, en todo en la vida tenemos que ser así. Y eso es lo que Dios quiere, porque eso hace un verdadero creyente. Por eso dice, se lo vuelvo a leer el 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos esa dedicación, cuando nosotros somos comprometidos, cuando nosotros somos obedientes, ¿sabe qué es lo que la gente ve? Ve a Cristo Jesús reflejado en nosotros. Ve la vida de Cristo Jesús en nosotros. Ve que ya no somos los mismos. No porque, como se le dijo en un principio, no porque lo ando denunciando, porque ando oyendo canciones, no porque ando una camisa, no porque me meto voy a conciertos, no, porque lo ve en mi vida y lo ve y quiere imitar mi vida. ¿Por qué razón? Porque ve algo diferente en mí. Eso nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace especiales. Cuando nosotros somos comprometidos con Dios. Fíjese que y Dios, ¿sabe qué es lo más bonito? Que en nuestras vidas es Dios glorificado. Eso es lo que me dice aquí. Por eso dice en el 8, en esto he glorificado mi Padre. En que nosotros reflejemos que somos verdaderamente hijos de Dios. Que somos nuevas personas. Glorificar a Dios, ¿sabes qué es? Es reflejar el amor de Dios hacia los demás. Eso es reflejar a Dios, reflejar ese amor que Dios tuvo para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y me lo dice aquí en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y dice aquí, permaneced en mi amor. ¿Sabe qué es eso? El amor de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros es que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Que no le importó lo que nosotros fuimos. Fíjese que leemos este versículo y el hermano Jimmy lo ha dejado de tipo de tarea todos los lunes para que nosotros lo digamos, para que nos lo aprendamos. Y fíjese que analizándolo un poco dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué es lo que quiero dejarte de esa oración? Él menospreció todo por amor a ti. Él dice que no se aferró, sino que Él sufrió la cruz por amor a ti. Y sabiendo que iba a ser Él, iba a ser golpeado, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo que iba a ser martirizado. Él sabía todo eso, pero no le importó. O sea, menospreció el oprobio que iba a recibir. ¿Para qué? Para estar sentado a la diestra de Dios. Por eso nosotros debemos de poner la fe puesta en Él, solamente en Él. O sea, ese es el amor de Dios para con nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos de saber. ¿Qué debemos de hacer? Comprometernos con Él. Porque vale la pena. Lo que el mundo te puede dar, no, mire, no se compara a lo que Dios te ha dado. Lo que pasa es que muchas veces ahorita no lo podemos ver. Pero vas a ver, las cosas cambian. Tanto en tu vida familiar, las cosas cambian. En tu vida de estudio las cosas cambian. En tu vida personal, tu relación, las cosas cambian. Cuando yo me dejo guiar por ese amor de Dios. Y vea también, versículo número 12.
Dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Primeramente, ¿cuál es? Glorificar a Dios cuando nosotros reflejamos el amor de Dios. Primeramente, el amor de Dios a nosotros. Y segundo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El amor de Dios hacia los demás. Fíjese que no hay nada mejor que nosotros podamos sentir el amor de Dios. Pero muchas veces el amor se refleja con la manera de reaccionar hacia los demás. Fíjese que dolorosamente, y me gusta decirlo con respeto porque es un culto de jóvenes, pero mi propósito es ese, o el propósito que Dios nos pone es este, que nosotros seamos cada día mejores personas, que nosotros seamos mejores jóvenes, que nosotros seamos mejores líderes, mejores hijos, mejores hermanos. Pero fíjese que a veces me he topado con jóvenes que son más amargados que los adultos. Mire, hay jóvenes que ni se les puede hablar, porque mire, tienen una apatía tan grande y uno se admira. Y lo peor es que son bien jóvenes. Digo, imagine cuando yo digo, y cuando tengan mi edad, y no es que esté tan viejo, ¿verdad? Aquí el más viejo de todos nosotros es Omar, él es el más viejo de todos nosotros, pero ni que esté tan viejo. O sea, pero ¿a qué quiero llegar? Imagínense cuando de repente lleguen a la edad de Omar, no, me van a ser ancianos a esa edad. Y fíjese que Dios me dice, ¿cómo yo soy comprometido con Dios? Cuando yo reflejo ese amor a los demás. Cuando yo reflejo el amor que de Cristo me ha puesto en mí, lo reflejo a los demás. Por eso ahí digo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está de sencillo. Fíjese que hay un versículo que el hermano Jimmy también comenta. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Es amor. Entonces es eso lo que nosotros debemos reflejar. Nuestro nuevo nacimiento hacia los demás. Cuando usted vaya a ayudar a alguien, no lo haga pensando que le van a devolver un favor. No, recuerde, usted está comprometido con Dios. Y nuestro compromiso con Dios te hace ser un mejor hijo. No que te anden rogando para hacer las cosas. No, vos la vas a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la bendición. La bendición no está en ser rebelde con tu papá o con tu mamá. No, la bendición está en ser obedientes a sus padres. Yo siempre te lo he dicho. A veces no sabemos entender cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Y nos cuesta, y como joven puede costar a veces, porque cuesta oír la voz de Dios. ¿Sabe qué te digo yo siempre? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lo más cercano está, pregúntale a tus papás. Así de sencillo. Pregúntale a tu papá. Papá, ¿qué quieres que yo sea? Papá, ¿qué quieres que haga en mi vida? La mayoría de tus papás te va a decir lo que muchas veces va a ir en dirección de lo que Dios también está pensando en ti. Porque Dios quiere que seas alguien exitoso. Porque Dios quiere que seas alguien bendecido. Porque Dios quiere que seas alguien prosperado. Pero ¿qué tienes que hacer? Déjate guiar por el amor de Dios y que se refleje ese amor hacia los demás. ¿Qué hace un verdadero creyente? Número 3, vive victorioso. Vea lo que dice en el versículo 16. Dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí está la clave. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa es la vida que Dios quiere que tengas. Una vida victoriosa. No quiere que, mire, volvamos a falso y verdadero. Fíjese que a veces me he topado con personas que son hijos de Dios, pero que en realidad viven una vida que yo no quiero imitarla. Y no me refiero a un mal ejemplo, sino que a veces uno le da, mira, sinceramente, a mí muchas veces no me gusta, y mi papá me lo enseñó esto bien claro, me decía, yo, papá, mire, nunca ponga en mal a nuestro Dios, así me lo decía. ¿Sabe qué? Cuando alguien le pregunte cómo se siente, en victoria, bendecido, porque estamos bendecidos en Cristo Jesús, ¿o no? Porque no soy bendecido, porque no tengo el teléfono, no tengo nada en mi bolsa. Eso no es la bendición. La bendición está en que tienes salvación y vida eterna. Esa es la bendición, en que tienes una mejor promesa, en que tienes una mejor esperanza. Ya lo demás Dios lo va a poner. Por eso es que dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Hay una diferencia, se lo aclaro, hay una diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Yo necesito comer, y de hecho ya tengo hambre. Yo necesito comer, yo necesito agua, yo necesito vestirme, y eso es lo que necesito yo.
pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero buenos zapatos, si no, buenos zapatos no me los pongo. Yo quiero una buena camisa. Pues no, si son cosas regaladas, no me las pongo. Esa es la diferencia. Que a veces nosotros vamos más por lo que queremos y no por lo que necesitamos. Y se nos olvida que Dios cuida de nosotros, fíjate. Dios te va a bendecir. Yo no te estoy diciendo tampoco que Dios no te lo puede dar. ¿Cómo no? Dios te lo puede dar. Pero ¿sabes qué hace Dios? Prepara tu corazón. ¿Para qué? Para que tú glorifiques a Dios. Para que tú seas alguien bendecido. Porque dice, fíjese, Dios nos amó primero. Él nos eligió a nosotros. O sea, si tú estás aquí, siéntete privilegiado porque Dios te eligió a ti. El enemigo te va a decir, no, si vos por casualidad vas, si vos por tu papá que le tenés miedo vas, no, si vos vas porque si te alejas peligroso. No, eso es lo que el enemigo te va a querer decir. No, si tú estás aquí es porque Dios te ha elegido. Es porque Dios te ha traído a este lugar, no es casualidad. Es Dios quien puso tu mirada sobre ti y te dijo, este es mi hijo, a este quiero yo. Fíjese que yo analizando eso, llegué a un punto en el cual dije, Señor, gracias. Gracias porque estaba en tu listado. Gracias porque cuando el mundo no daba nada por mí, tú diste a tu hijo por mí. Y gracias a él tengo salvación y tengo vida eterna. O sea, tú eres alguien especial para Dios. Porque fíjese que, y lo bonito que el hecho que Jesús, que Dios nos haya elegido, es que hoy gracias a Jesús tenemos intimidad con Dios. O sea, usted puede acercarse a Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Ya no más un gentil, ya no más un siervo, sino que ahora somos amigos de Dios. O sea, tenemos una relación más íntima. Y usted recuerda que cuando de repente, yo espero que aquí los jovencitos todavía no, pero ya me imagino que más de alguno de andar en eso. De repente cuando a usted le gustó a alguien, ¿usted qué buscaba? Hablarle. Cuando de repente le gustaba la cipota o el cipote, ¿qué hizo usted? Bueno, y también los adultos, cuando le gustó su esposa, ¿qué es lo que hizo? Yo le voy a hablar. En el caliche más vulgar, yo le voy a caer. Es lo que nosotros decíamos. Y le puso el ojo y no, ¿y qué es lo primero que hizo? Hacerse su amigo. Fue lo primero que hizo. Ya conforme se fue dando lo demás. Pero ¿a qué quiere llegar? Eso es lo que Dios quiere. Que te involucres con Él. Que le conozcas a Él, que te acerques a Él, porque ahí es donde empieza tu verdadera relación con Dios, ahí es donde empiezas a vivir una verdadera vida victoriosa, ahí es donde la vida comienza a cambiar, cuando nosotros somos comprometidos, cuando nosotros dependemos de Él, ahí nuestra vida se vuelve victoriosa, ya no más siervos, ya no más esclavos, sino que al contrario, somos amigos e hijos de Dios. Dice en el versículo siempre 16, el versículo 16 dice, y he puesto vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe qué? Vuestro fruto, dice aquí, permanece. ¿Sabe por qué razón? Dios no hace cosas temporales, Él hace cosas eternas. El mundo te ofrece cosas temporales y si no lo puedes ver, los zapatos no duran para siempre. Y más hoy los hipotes que no les duran ni medio año. Mi mamá, ese es el pleito que tiene con mi hermano. Más que mi hermano de repente ya no le crece el pie. No, hombre, le crece como que fuera pie grande. Y fíjese que ni le dura el año, ni 6 meses. Ahí está mi mamá y me da no sé qué porque me dice, mira, yo le compro zapatos de esos para mientras menos le duran. Por la ley tengo que comprarle zapatos un poco de buena calidad para que le duren un poco más. Entonces, así son las cosas que este mundo da son temporales, pero lo que Dios da, eso permanece para siempre. ¿Y qué tenemos nosotros? La salvación, mi hermano. Es lo que tú tienes. Y eso es para siempre. Eso es para siempre, para toda la vida. Y eso es lo que Dios quiere, que tengas vida eterna en Él. Y dice aquí, Él os lo dé. Y con eso termina el versículo 16. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe qué es eso? Es la promesa a tus oraciones. Es la promesa cuando tú oras. Es la promesa cuando tú permaneces. Es la promesa cuando tú te comprometes. Esa es la promesa. Tú tienes una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces ya no depende de nadie, depende de Dios. Fíjese que esto fue algo que yo le entendí muy claramente en mi periodo de estudio. Yo se les he compartido. Yo hubo un momento en el cual quise tirar la toalla. Yo quise tirar la toalla, ya no quise seguir estudiando. No porque no quisiera, no porque no estuviera dando el ancho, sino porque económicamente ya no podía. Mi papá de hecho llegó un momento en el cual él me dijo, mire hijo, yo siento que usted
ya no tiene que seguir estudiando porque yo no tengo para seguirle dando. Así me lo dijo claramente. No tengo para darle para los pasajes. No tengo para darle. Así que pienso yo, y como en ese entonces todavía no estaba trabajando, me dice, pienso yo que mejor busque un trabajo. Y yo sabía que buscar un trabajo era poner una pausa en mi vida en eso. Ese día yo me fui con 2 coras nada más, con 2 coras. Así me fui para el colegio. Y abordaba 2 buses. Así que en la ida se me fueron las 2 coras. Y yo dije, ay, alguien me va a dar una cora, camino un pedazo y me vengo. Así es sencillo. Y pensando en eso, ese día tenía clase con el pastor, con nuestro pastor Ticas. Él me estaba dando homilética. Y recuerdo que hicieron una rifa. En la rifa, era de dar una cora. Y para colmo ni tenía para la cora yo. Así que solamente vi pasar la rifa. Que iban a rifar unas Biblias. Y recogieron dinero, hicieron la rifa, recogieron dinero y de repente comenzaron a rifar. Y bueno, a la larga dijeron que todos iban a participar, hasta los que no habíamos dado. Comienzan a rifar las Biblias. Y vienen y dan las Biblias y no me gano ni una Biblia. Yo hasta en eso soy pandito, dije yo. Pero bueno, en eso viene y dice el pastor, mire, fíjese que las Biblias, el rifar era una excusa. Eso no era que en realidad quisiéramos rifar, porque en realidad aquí hay más Biblias, dijeron, y sacaron otra caja de Biblia, así que las vamos a repartir a todos. Y comenzaron a repartir Biblia, y a los que habían ganado le dieron otra más, para que la regalara. ¿Sabe qué era el propósito de recoger dinero? Es porque queremos bendecir a alguien con este dinero. Yo creo que antes a eso nos habían hecho llenar un papelito, en base a 3 necesidades que pudiéramos tener en nuestra vida. Uno era salud, otro era cuestiones familiares, y otro era situación económica. Yo estaba entre economía y familia. Entre eso estaba. Pero yo dije, bueno, economía. La verdad que los problemas en la familia son por economía. Así que economía puse. Y sale que a la larga, cuando ya tenían el dinero, habían reunido como 12 y algo de dólares. Y dicen, bueno, como nuestro propósito, ¿cuál era? Poder bendecir con este dinero a una persona. Así que, y aquí tenemos 3 papelitos que dice economía. Así que, ¿qué dicen? ¿Lo dividimos entre los 3 papelitos o se lo damos a una persona? Yo inmediatamente la matemática, 12 entre 3 a 4, por lo menos eso aprendí en colegio, $4 ya me ayudaban en algo. Eso es lo que yo dije. $4 ya me ayudan en algo. Cuando de repente viene y dice, sale un hermano, no, pastor, que se lo lleve a alguien, uno solo que se lo lleve. Y yo, ay, ya la regué, fue lo que fue, ya la regué. Mire, hermano, no lo va a creer. Cuando de repente el pastor, de repente en eso viene y dice, saquen el papel, ¿sabe cuál papel sacó? El mío sacó, mire, yo casi bueno, lloré, creo yo. Porque, ¿sabe qué entendí? Ya entendí en ese momento. ¿Sabe qué me dijo Dios? Es que aquí no te tienen tus papás, aquí te tengo yo. Aquí te tengo yo. Y eso lo he visto en toda mi vida. Entonces, ¿sabe qué? Cuando tú dependes de Dios, cuando tú te comprometes con Dios, tu vida es victoriosa. Tu vida es de éxito. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Dependa de Dios. Ya no viva siendo un cristiano falso. O un cristianito, como decían una alabanza, un aleluya. Ahí en el penal me gustó una palabra que les decían, un pasesurrio. Ahí les decían, ¿por qué esté quebrándose el pase de cristiano? Decían, no, mejor seamos verdaderos creyentes. Mejor seamos verdaderos hijos de Dios, porque allí se encuentra la bendición. Porque cuando tú eres un hijo de Dios, Dios oye tus oraciones. Dios cuida de ti, o sea, no se mueva, al contrario, permanezca en Dios, porque con Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Si lo cree, regálele una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.